Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos iniciando ya nuestra mesa redonda que hoy se dedica al tema del medio siglo de la campaña de alfabetización. Me honro en decir que se sienta hoy a la mesa redonda la historia de los últimos 50 años. Usted que está mirándonos detrás de la cámara, usted que está escuchándonos a través de la frecuencia de la radio, es parte de esa historia, porque posiblemente la campaña de alfabetización es, junto con la defensa de la revolución, la más masiva de las campañas revolucionarias, y cambió definitivamente la historia de nuestro país en diciembre de 1961, cuando quedó convertido en el primer territorio libre de analfabetismo. Una historia que tendría siglos de desarrollo después. Les decía que se sienta en nuestra mesa redonda la historia porque tengo el gusto de que me acompañen protagonistas de ese acontecimiento. La doctora Berarda Salavarría Abrán, profesora e investigadora titular. Es parte también de la historia de la campaña de alfabetización. Ahorita diremos otras cosas más. La doctora Angelina Romeo Escobar, profesora titular y consultante de la Facultad de Formación de Profesora de Educación Media, profesora de mérito de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona y alfabetizadora Conrado Benítez. La licenciada Ena Josefa González Marín, maestra jubilada, reincorporada a la enseñanza en la escuela Capitana Adela Ascuy Labrador, colaboradora municipal, y también fue alfabetizadora Conrado Benítez. Enma Georgina Acevedo Fanego, joven rebelde, fue alfabetizadora, secretaria del Consejo de Dirección de la empresa electrónica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, y es actual presidenta de la Peña de los Alfabetizadores 50 aniversario. También, bueno, el único hombre a nuestra mesa, no quiere decir que fueran pocos los hombres que se incorporaron a la alfabetización, es el doctor Jaime Canfú Gutiérrez, maestro voluntario, asesor técnico de la alfabetización en las Cuchillas del Toa, ese bello territorio de Baracoa, asesor de la Cátedra de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Nos acompañan además de manera especial la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Coviella, la viceministra Kenelma Carvajal, y también está con nosotros la directora del Museo de la Alfabetización, Luisa Campos Gallardo, y está Ana María Rojas, que fue miembro de la Comisión Nacional de la campaña de alfabetización. Les doy la bienvenida y los felicito, y se honra y se congratula a la mesa redonda porque en vísperas de nuestro aniversario 12 podemos hablar de uno de los acontecimientos que cambió la historia de nuestro país hace 50 años. Llanos y montañas que vivan y trabajan, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las flechas a luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, naves, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Bueno, yo creo que después las siguientes generaciones aprendimos enseguida ese himno que es tan consustancial también al desarrollo de la Revolución Cubana. Decía que voy a dar más detalles porque la doctora Berarda Salavarría, además de profesora investigadora titular, fue la delegada del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ante la Comisión Nacional de Alfabetización, era la subresponsable nacional de la sección técnica, importantísimo, ella va a explicar por qué, de la Comisión Nacional de Alfabetización, y secretaria de organización del Congreso Nacional de Alfabetización. Aquí la estamos viendo precisamente en el podio de aquel congreso. Y entonces estoy dándole la bienvenida precisamente porque quiero, Berarda, comenzar por los antecedentes, es decir, la historia de ese proceso que celebramos. Hoy no tenemos ni noticia del día, creo que he renunciado a todo eso porque ustedes, amigos televidentes y radioyentes, van a escuchar a maestros hablar de un acontecimiento tan hermoso que yo creo que merece todo el tiempo del mundo. Decía, los antecedentes no están exactamente en el mismo triunfo de la revolución, creo que vienen desde los Mambises casi, ¿no? Bueno, la campaña de alfabetización no fue un hecho fortuito, Barrín. Ya Fidel, en su alegato, la historia me absolverá, decía que si triunfaba, él garantizaba la reforma integral de la enseñanza. Después del desembarco del Granma, alrededor de los expedicionarios que lograron replegarse, se fueron uniendo campesinos, obreros, personas de otros sectores de la sociedad, pero con una ansia de liberación en su vida.
se fueron uniendo y formando los grupos guerrilleros. Esto poco después, ya después se fue consolidando el ejército y en breve tiempo empieza a liberar territorios que quedan bajo su jurisdicción, a los que se llamó territorios libres. En esos territorios libres se fundaron escuelas que servirían para no solo alfabetizar a los campesinos y a sus hijos, no solo para alfabetizar a los miembros del ejército, sino también para superarlos desde el punto de vista político e ideológico. Por eso nosotros no vacilamos en decir que la campaña de alfabetización se gestó en la sierra. No obstante el esfuerzo realizado, el 80% al triunfo de la revolución de los miembros del ejército eran analfabetos. Lo que prueba que era una revolución de los humildes con los humildes. Y para los humildes, además. 80% de analfabetismo dentro de las filas del ejército. Dentro de la fila del ejército. ¿Cómo no? Entonces se le dio a la dirección, al Departamento de Cultura del Ejército y dentro del Departamento de Cultura, a la sección de enseñanza, la tarea de liberar de analfabetismo a esas fuerzas. Se abrieron escuelas en los campamentos más importantes, en Ciudad Libertad, en Managua, en el 5º Distrito, en La Cabaña, se abrieron escuelas. Esas escuelas se repletaron de maestros, porque esos maestros acudieron al llamado de Camilo Cienfuegos. Tan efectiva fue su participación que en el año 1960 ya solamente teníamos un 20% de analfabetismo. Es Camilo quien convoca. Es Camilo quien convoca a maestros. Y van maestros de todo. Es decir, en ese caso sí ya son maestros o son los llamados maestros voluntarios. No, maestros. Y le decía que el 5% ya era... el 20%. El 20% en el año 60. Pero en agosto del 61 ya solo nos quedaba un 5%. Ahora bien, además de las dificultades organizativas, que teníamos muchísimas, teníamos también dificultades de carácter técnico, porque realmente los materiales con que contábamos no eran materiales idóneos para alfabetizar a personas adultas y además de eso, personas vinculadas al movimiento revolucionario, a la lucha, que habían arriesgado su vida. Empezamos entonces... Claro, estaba cambiando el sistema de valores y de todo, ¿no? Claro. Había que cambiar también los contenidos. Entonces empezamos a trabajar en nuevos materiales. Tengo entendido que había un censo, porque ustedes trabajaron sobre la base de un censo. Eso es después que Fidel habla. Ya. Sí. Comenzamos a experimentar con los nuevos materiales y paralelamente el doctor Hart, que en ese momento era ministro de Educación, crea la Comisión de Alfabetización y Educación Fundamental que dirigió el reverendo Fernández Ceballos. Sus miembros enfrentaron las mismas dificultades técnicas que nosotros. Y cuando el 26 de septiembre Fidel se para en la ONU y dice que nosotros vamos a eliminar del país en un año el analfabetismo, entonces empieza la organización de la gran campaña. Esto es un factor clave. El 26 de septiembre en el podio de Naciones Unidas, Fidel hace esta declaración y anuncia que Cuba podría convertirse en el primer territorio libre de analfabetismo. Año 60, el propio año 61. 26 de septiembre de 1960. 60, es decir, un año antes, claro. Sí. Se crea entonces la Comisión Nacional de Alfabetización, que tenía 4 secciones. La sección técnica, la sección técnica era el corazón de la campaña. La sección de propaganda, la de publicaciones, la de finanzas, eran cuatro secciones. Entonces, el trabajo más importante priorizado en ese momento fue justamente completar el censo. Se hizo un censo en el año 53,
que recogió aproximadamente 1.032.000 analfabetos. Nosotros empezamos también a buscar a los analfabetos, ¿cuál era la diferencia? En el 53 se querían los analfabetos para recogerlos en una estadística, decir, bueno, tenemos más de 1 millón de analfabetos en Cuba y tal y tal. Nosotros no. Nosotros queríamos localizar los analfabetos para alfabetizarlos. Claro. Esa era la gran diferencia. Al crearse la referida comisión, el doctor Hart le pidió a los dos grupos de profesionales que trabajábamos en la alfabetización en ese momento, es decir, a nosotros en el ejército y a los de la comisión de alfabetización que trabajaban con la población civil, les pidió que se integraran en la sección técnica de la comisión. Claro. Allá fuimos y realmente... Ustedes traían la experiencia del más de un año de trabajo en la alfabetización del ejército. Claro, claro. Y ellos también, por su parte, la comisión se creó en marzo del 59. Así que ellos también tenían experiencia. Había un trabajo paralelo. Había un trabajo paralelo. Y entonces, bueno, nos integramos allí y ambos equipos teníamos un objetivo común, que era crear una cartilla para poder alfabetizar a toda la población del país de una manera rápida y eficiente. Esa era nuestra meta. Y empezamos a trabajar. Aquí tengo la cartilla, esta es de una compañera nuestra de la oficina, Amparo. Yo no creo que haya en Cuba un lugar donde no haya un trabajador que haya sido alfabetizador sí. o alfabetizado, ¿no? Y donde no haya tampoco un barrio, un lugar de nuestro país donde no se guarde una cartilla, ¿eh? Porque pudieron haberla dejado olvidado, pero es parte de su historia, casi como un álbum familiar. Sí, sí. Alguien sin experiencias previas, sin los instrumentos idóneos, saturados todos, como diría Raúl Ferrer, del formalismo que habíamos heredado del capitalismo, comenzamos nuestro trabajo. Para confeccionar la cartilla, revisamos todo lo que cayó en nuestras manos. La cartilla de Ana Echegoyen, la cartilla de el método Levage, la cartilla de María Luisa Soler, la cartilla Mambisa. Por eso yo le decía que hasta los mambises tienen que ver con la campaña de alfabetización. Porque recordaba lo que usted contaba hoy a mediodía. Utilizaban las filas del ejército. El ejército mambí también practicó la alfabetización. Nuestra cartilla se basó en un método científico. Eso es muy bueno que lo aclaremos. Fue el resultado de serias investigaciones. Allí inclusive se incluyó, se valoró, se revisó la investigación que hizo el compañero Raúl Gutiérrez Serrano, que a instancias del ministro de Educación hizo una investigación sobre el vocabulario que usaban los analfabetos. Todo eso lo tuvimos en cuenta, todo eso lo analizamos, todo eso lo vimos. También se crearon aulas experimentales para validar nuestro trabajo. Se hicieron encuestas a los maestros populares. Los resultados fueron que aprendieron a leer de la misma forma que percibían el mundo, de una forma global. Y además de eso, a partir de eso, entonces después vino el análisis y la síntesis. Ese fue el resultado de nuestro trabajo. Nosotros teníamos el método global y a partir del método global, después del método global, el análisis y la síntesis. El manual Alfabeticemos, bueno, pues fue una gran ayuda para los jóvenes, porque transmitía de forma sencilla y clara, pues realmente instrucciones para el manejo de la cartilla. El 22 de septiembre, es decir, el 23 de septiembre, no el 22, el 23 de septiembre
Es decir, aproximadamente 2 meses después que Fidel hablara en la ONU, salieron de la imprenta ya la cartilla y el manual. De más está decirle que un trabajo científico como el que se hizo no era posible hacerlo en 2 meses. Cuando Fidel habla en la ONU, prácticamente la cartilla y el manual estaban hechos. Ya estaban hechos. Esta es una campaña que hace el pueblo. La hacen los CDR, la hace la Federación de Mujeres, la hacen también las ORI, la hacen también la ANAP, la CTC, los jóvenes rebeldes, las brigadas Conrado Benítez, los jóvenes agrupados en las brigadas Conrado Benítez, las brigadas, las BOA, que se les decía, las BOA, las brigadas también de maestros populares. Todo eso, todos ellos hicieron la campaña de alfabetización. Pero además de eso, los maestros. A los maestros les correspondió una tarea muy difícil. Tuvieron que acompañar a los jóvenes brigadistas Conrado Benítez a los lugares más intrincados y asesorarlos, y además de ellos nos representaron a la campaña en los consejos provinciales y municipales. Varela, Martí, Mendive, Fran renacieron con la participación cimera de los maestros en la campaña. Pero no piensen que fue fácil. ¿No? Hasta la agresión de Girón coincidió con la alfabetización. La agresión de Girón, la muerte de Conrado Benítez, la muerte de Manuel Ascunce, de Pedro la Antigua, todo esto. Ahí en todo eso estuvo la mano del imperialismo para impedir que la campaña se pudiera hacer. Y como yo he dicho muchas veces, no fue un milagro. Fue realmente una difícil conquista a base de organización y trabajo técnico, y más que trabajo técnico, de trabajo político, porque sin una revolución en el poder, eso no habría sido posible. Brevemente, Berarda, está el Congreso Nacional de Alfabetización, que tiene lugar también. El Congreso de Alfabetización se hizo entre el 2 y el 5 de septiembre. Ese fue... Del propio año 61. Del propio año 61. Esa fue una idea de Fidel realmente. A instancias de Fidel fue que se hizo el Congreso. Era el segundo de consejos municipales de educación. Ya se había hecho el primero. Y resultó el momento culminante de la campaña. Fue un paso decisivo, realmente, para que se pudieran enarbolar el 22 de diciembre las banderas que nos declaraban libres de analfabetismo. Ahí hubo una consigna, la de Cutapa al cuadrado, es decir, que cada analfabeto... Es un aporte de Raúl Ferrer. Sí, que cada analfabeto tenga su alfabetizador y que cada alfabetizador tenga su alfabetizador. Una canción de sacar. Pero eso se extendió por todo el país y eso fue suficiente para que todo el mundo luchara por lograr que esa meta se cumpliera. No puedo terminar estas palabras, Arlene, sin recordar a todos los que la hicieron posible. En especial a los que ya no están, ya no nos acompañan, pero que en cada letra dejaron parte de su alma. Como por ejemplo a Gaspar Jorge García Galló, a Raúl Ferrer, a María de los Ángeles Perín, a Mario Díaz, a Heriberta Albiza, a Arena Carmona, a Matilde Serra, a Palmira Cid, a todos los que de una manera u otra dieron parte de su vida para lograr esta meta. En mi vida como revolucionaria yo he hecho múltiples tareas, algunas muy queridas, pero ninguna ha dejado una huella tan profunda en mi vida como la campaña de alfabetización. Estoy segura que sí, creo que todas las personas que participaron de esta campaña lo dicen, su vida fue una antes y después. Y
lleva el nombre de Conrado Benítez, que es el joven negro asesinado. Él era maestro voluntario. Yo he buscado entre los papeles una entrevista que hace 10 años le realizara Iraida Calzadilla, colega nuestra, al indio Naborí. Estaba vivo todavía, ustedes saben que es el poeta también de la alfabetización, y recordaba unos versos que le hizo a Conrado Benítez. Precisamente dice: se pulió como un diamante en su voluntad de acero, era de día un obrero y de noche un estudiante, le dolió el campo ignorante más allá de la amargura y aceptó la prueba dura de ser maestro rural. Es parte de los versos también que les dedicó el indio Naborí a esta campaña de alfabetización. Estaremos leyendo algunos. Gracias por las anécdotas que vamos a seguir escuchando hoy. Vamos a tener la suerte de que se han recogido testimonios en todo el país. Ustedes van a poder, no va a poder estar todo el protagonista de la campaña de alfabetización, es imposible. El protagonista es Cuba, y Cuba no cabe dentro de 1 hora y media, por supuesto. Pero yo les propongo ver y escuchar los recuerdos de una maestra que lo ha seguido siendo a lo largo de los años y también empeñada en procesos de alfabetización más allá de nuestra frontera, Leonela Relis, y bueno, después recordar esa frase de Fidel en las Naciones Unidas que abrió el camino de la campaña de alfabetización. Nuestra campaña fue presencial. Cada brigadista tenía 2 analfabetos. Nosotros teníamos una cartilla eminentemente también política, y nosotros empezábamos en la cartilla hablando de la OEA. Los temas que se abordaban en la cartilla era la reforma agraria, la nacionalización, y así llegamos al lugar que se había decidido que en mi caso se alfabetizara, que fue en la provincia de Holguín. Cuando llegamos allí y me bajo del transporte,